No es mi rol en este momento salir a apoyar o a no apoyar a determinado candidato. Yo he sido un crítico del gobierno del presidente Maduro, lo sigo siendo y por supuesto deseo que en nuestro país se produzca un cambio. Y soy creyente de la ruta democrática, pacífica, electoral y por ende constitucional. Esa es mi manera de ver las cosas y es lo que yo quiero para Venezuela, que los venezolanos podamos dirimir esto en unas elecciones que sean limpias, competitivas, en las cuales todos los candidatos tengan la misma oportunidad, que no haya abuso de poder, que no haya abuso de los medios de comunicación del Estado, que no haya censura, que no haya uso de recursos públicos para la campaña electoral, en fin, lo que todos deseamos. Y claro, allí viene el dilema que viven hoy las fuerzas opositoras, que es el dilema de participar o no participar. Hay quienes dicen que quienes participan en estas elecciones son traidores, le hacen el juego al gobierno, pero quienes están en esa posición también pudieran ser acusados de que le están haciendo el juego al gobierno porque no participan. Entonces, el problema que tiene la oposición venezolana hoy es que está dividida. Que ellos deben tomar, creo que en buena medida la decepción que existe en Venezuela es precisamente por falta de una postura coherente del liderazgo opositor. Claro, hay una gran decepción con el gobierno que esa no se discute, ¿verdad? Porque aquí realmente el gobierno ha sido lamentablemente desastroso. Cuando el presidente Maduro asumió su cargo hace ya varios años, pues yo fui uno de los que dije que yo apostaba al éxito del presidente, no porque yo lo apoyara a él, sino porque el éxito de un presidente en su gestión, se supone que eso se traduce en éxito para todo el país, pero ya hemos visto lo que pasó, una total, no solamente decepción, sino que Venezuela ha marchado hacia un empobrecimiento nunca visto. Que hemos pasado por un proceso de disolución institucional terrible, hemos pasado también hacia una situación de parálisis de la economía, empresas quebradas, los venezolanos yéndose del país, la joven generación sin un futuro asegurado. Entonces, bueno, imagínate, es obvio que la situación por ese lado es terrible, pero también hay una decepción con un liderazgo opositor que no ha sido coherente, que ha cometido muchos errores, ¿verdad? Que se ha equivocado en la estrategia, que no ha sido capaz de unirse. Entonces a veces critican el sectarismo del PSUV, pero entre ellos también son sectarios. Entonces, bueno, ese es el cuadro que vive Venezuela hoy. Y a mí lo que me preocupa como venezolano es que esto abra el camino para que pase cualquier cosa. Es obvio que también hay mucha gente que quiere votar, ¿verdad? Porque mucha gente siente que no hay otra manera de cambiar el país que no sea votando. Entonces ahí las encuestas están dando números a veces dispares, pero ciertamente hasta ahora hay que reconocer que el abstenerse no da ningún otro resultado que ese. Abstenerse es dejar de hacer algo. Ahora, votar es hacer algo. En unas condiciones desiguales, por supuesto que son condiciones desiguales, pero aquí, por ejemplo, mucha gente dice que estamos en una dictadura. Esta es una dictadura y lo dicen, ¿verdad? Bueno, yo digo que estamos en un régimen autoritario. Hay quienes dicen que es una dictadura, le ponen ese nombre. Y entonces, ¿cómo le van a pedir condiciones a una dictadura? O sea, una dictadura no da condiciones, una dictadura es una dictadura. Dentro de ellos son rojos y se entienden, ¿no? Yo estuve en el PSUV hasta el año 2007 y de ahí en adelante, después de ese divorcio, esa es otra casa, yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, sí diría que así estará la ausencia de liderazgo en el PSUV, que tienen que repetir un candidato cuyo balance es absolutamente negativo. Imagínate tú, así estarán ellos, pero es un asunto de ellos, ¿no? Yo creo que el mejor discurso de un candidato opositor, para mí, si yo fuera candidato, que no es el caso, sería la realidad. O sea, un discurso divorciado de la realidad no tiene ningún sentido en este momento. Eso lo hace el gobierno, presentar un discurso divorciado de la realidad para hacer ver que el país está en una situación de potencia, que ahora sí vamos a hacer los cambios, que ahora sí tenemos todas las posibilidades de transformar la economía y ser un país de primera. Bueno, todas esas cosas que se están prometiendo y que no se han hecho. O sea, ¿por qué esperar unas elecciones para haber hecho lo que tenías que hacer hace 4 años? Por ejemplo, reorientar la economía, luchar duro contra la corrupción, cumplir con lo que dice la Constitución de pasar de un modelo rentista a un modelo productivo. ¿Por qué no cumplir, por ejemplo, con tus obligaciones en materia de la salud del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué no vigilar el ejercicio del poder en las distintas fases en cuanto al presupuesto, a que se hagan licitaciones, a que las obras que se hagan estén hechas de buena calidad? Bueno, eso tienes que esperar ganar una reelección para hacerlo, cuando esa era tu responsabilidad, digo yo como venezolano, ¿no? Como elector incluso que soy, ¿verdad? Entonces, claro, la campaña de un candidato opositor tiene que ser una campaña basada en la realidad. O sea, si es una campaña basada en algo distinto a la realidad, pues no tiene ningún sentido. Y por supuesto también en la propuesta. Esa reflexión individual, ¿verdad?,
Lo que sí es que quiero hacer lo que pueda hacer para que las cosas cambien en Venezuela. ¿De qué depende esa decisión? Bueno, depende de mi reflexión personal, a la cual yo invito a todos los venezolanos. Yo sé que hay mucha pasionalidad, por decirlo de alguna forma, en este momento en Venezuela. Hay mucha rabia acumulada, ha calado también un discurso abstencionista, promovido incluso a veces desde el mismo gobierno. Y hay quienes hablan hasta de la trama rusa, que han tenido toda una campaña para que la gente en Venezuela caiga en la desesperanza y no quiera ni siquiera votar, ¿verdad? Ahora, es una reflexión que cada quien tiene que hacer. ¿Qué le recomiendo yo a los venezolanos? Dejemos unos días que la sopa se enfríe y tomemos la decisión más adecuada para los intereses del país, ¿verdad? Yo quiero para Venezuela una salida, como les dije, pacífica, democrática, electoral y por ende constitucional. Eso es lo que yo quiero para mi país y me gustaría tener unas elecciones realmente competitivas donde simple y llanamente se cumpla la ley, se cumpla la Constitución. Eso es mucho pedir.